Bueno, queridos patitos, estamos aquí para comentar por qué es importante votar en las elecciones europeas del 9 de junio de 2024 y por qué específicamente es bueno votar a Zeus, la candidatura liderada por Ollane Aguirregoitia, liderada por Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nazista Vasco. ¿Qué razones habría para votar en las elecciones europeas y a la candidatura de Eusko Alderdi Jeltzalea? Vamos a hacer un decálogo. 10 ideas básicas que puedes tener en cuenta a la hora de ir a votar. Una de ellas, porque más de la mitad de la legislación aplicable en Euskadi viene de las instituciones europeas. Sí, de una manera u otra, es importante tener una voz allí para influir en la denominación de origen, estando en Estrasburgo y en Bruselas, porque luego hay transposiciones de reglamentos directivas que a veces se hacen sin el concurso del Parlamento Vasco a pesar de tener competencias exclusivas. Sí, existe el Grupo Vasco para tener un control de lo que sucede en el Congreso y en el Senado, pero también es importante tener una voz allí, en origen, para poder controlar no solamente la transposición en el Estado español, cara a Euskadi, sino también allí, en Bruselas y en Estrasburgo. Es que hay temas muy importantes. El tema del roaming, que es tan relevante a la hora de nuestros smartphones. Seguridad con los juguetes, cosméticos, ropa, electrodomésticos, los estándares de calidad y de seguridad tan importantes. El tema de los cinturones, que por ejemplo los podemos utilizar en autobuses de recorrido interterritorial o dentro del territorio. El tema del cargador único, que ha sido importante porque cada fabricante hacía de su capa un sello y evidentemente esto ha habido que influirlo y también ha sido desde el ámbito europeo. Salvaguardas para la compra online, ahora que cada vez más se compra en ámbito digital, y si no fuera por Europa, podría ser un Far West, un lugar donde los timos estarían a la orden del día y las dificultades de fiarse o no fiarse en el ámbito de la triple W, pues ahí habría un problema y Europa ha influido en los estándares de calidad y de seguridad. Y esto conecta con los derechos del consumidor a la hora de ejercer presión para que las empresas y las marcas tengan en cuenta a aquel que compra sus productos porque es alguien importante, pero siempre que haya un aliado en las instituciones europeas, empezando por el Parlamento, es una buena cosa. Y ahí la influencia es importante. Y también la mayor parte de la economía productiva de Euskadi se produce en pequeñas y medianas empresas y por lo tanto el paquete de ayudas a las pymes es importante tenerlo en cuenta como factor influyente a la hora de las políticas públicas que unos hacen y otros dejan correr. Segundo punto, porque es la forma de defender la democracia. En este momento, especialmente en 2024, el auge de los populismos y los euroescepticismos hacen que la naturaleza de la Unión Europea se ponga en solfa. Cierto es que ya llevamos unos cuantos años respecto del tema del Brexit, respecto de políticos europeos, euroescépticos aunque no declaren serlo, como Varoufakis, en Grecia, pero evidentemente es un momento especial respecto, por ejemplo, a lo que estamos viviendo en Ucrania. El ataque de Rusia al orden internacional, al mundo con reglas y no solamente a la integridad territorial y al orden jurídico-político de un país que quería ser parte de la Unión Europea, porque la madre del cordero de Ucrania es la membresía en la Unión Europea. Que no se engañen, no era el tema de la OTAN. La garantía militar ya estaba en el protocolo de Budapest de 1994. Por tanto, el Euromaidan es porque desde Moscú en 2013 llamaron y dijeron: ustedes no pueden estar en relación con la Unión Europea. Les creemos para nosotros. ¿Tiene Rusia un derecho de veto sobre los países europeos? Por lo tanto, el número 3. Porque es la forma de preservar nuestros derechos y libertades. Porque sabemos lo que es la Unión Europea.
Y desde Euskaltel dije, chale, hemos participado en su construcción con los nuevos equipos internacionales. Pero antes, cuando hubo el primer intento de hacer algo organizado que acabó desembocando en el Consejo de Europa, en el Congreso de La Haya de 1948, allí estaba la Nabru, allí estaba Irujo, allí estaba el Endacari Aguirre, en los nuevos equipos internacionales que se fundaron en la Avenue Marceau, en el palacete de la Avenue Marceau, que era el gobierno vasco, la delegación que tenía allí. Ahí se crean los nuevos equipos internacionales con un tal Konrad Adenauer llamando a la puerta. Y eso deriva en construcción con el Tratado de París del 51, el Tratado de Roma del 57, la causa del pueblo vasco, el libro fundamental de Landaburu. Ahí siempre ha habido el PNV comprometido con ideas europeístas desde el ABR-1 de 1933, Euskadi Europa, y desde la participación en Suiza en el tercer Congreso de Regionalidades de 1916. Por tanto, hay una trayectoria de europeísmo que conecta el momento actual con el pasado y con el futuro, con Ollane Aguirre Goitia como eurodiputada después de los 15 años de Izaskun Bilbao Barandika. Cuarto punto, porque es la forma de abordar los nuevos retos. Unos retos que son específicos del actual momento en el que vivimos, donde hay para ganadores y perdedores. No hay que hacerse dramas en el solitario. No vamos a hablar ni de buenos ni de malos, porque siempre hay más colores. Reto climático. Habrá ganadores y habrá perdedores. Puede que Europa vea como Canadá y Rusia en Siberia el permafrost derive en zonas cultivables. Como por ejemplo ha habido la vuelta, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, a poder cultivar vid y ejercer la constitución de viñedos, lo cual evidentemente hace que con el capítulo primario de agricultura, pensando por ejemplo en la Rioja Alavesa y otros cultivos, ya sea chacolí, evidentemente significa que ahí también tiene que estar el PNV para abordar esos retos, para garantizar el sustento y para evitar que vinos de escasa calidad derivado de la posibilidad con el cambio climático inunden nuestros supermercados. Reto energético. El tema de la energía renovable, para estar en equilibrio respecto del modelo eólico, del modelo fotovoltaico. No permitir que se impida a nivel privado ciertas actividades en el ámbito gasístico, porque parece que hay problemas respecto de explorar, pero de importar no hay problemas. Por tanto, ahí tenemos un asunto importante, el reto energético con la apuesta verde, la apuesta del hidrógeno, el ámbito de Puerto de Vizcaya, Puerto de Bilbao, teniendo en cuenta el detalle de que hay que hacerlo sin dejar nadie atrás y por tanto sin destruir nuestra propia capacidad de producir impuestos a través de lo que tenemos en el puerto de Bilbao y que evidentemente no podemos cambiarlo de un día para otro. Las transiciones hay que hacerlas ordenadamente. Retos demográficos que está sufriendo todo el mundo. Ojo, cuidado. China ha perdido 2 millones de habitantes solamente en 2023, prácticamente como la comunidad autónoma vasca entera en un año. Y India, que ha dado el sorpaso a ser la primera potencia demográfica del mundo, ha bajado en pocos años de un 4 y pico de tasa de reposición en bebés a un 2. Es decir, que habrá pasado, pero el frenazo demográfico también ha alcanzado a la India. Solamente África y algunos países de África, no todos, aún siguen con un modelo demográfico expansivo. El resto del mundo tiene esto como reto. Japón, Corea del Sur, tienen esto agravado y de un modelo tan importante podemos aprender recíprocamente, pero para eso, por ejemplo, el Endacari fue allí a Japón y uno de estos temas puede servir para engarce entre la sociedad vasca y la japonesa. Pero para eso necesitamos también presencia en el ámbito europeo para que las comisiones de trabajo incorporen la vista vasca para hacer esas relaciones internacionales desde Bruselas, desde Estrasburgo. Innovación, derechos sociales, Estado de Derecho, economía,
primer sector, pero todo desde el punto de vista centrado de Eusko Alderdi Jeltzalea, de Izaskun Bilbao, de Lehendakari Pradales, de Lehendakari Urkullu, de Ollane Agirregoitia, ni con los retos falsarios del marxismo internacional, ni tampoco con los populismos de todo lo hacemos en 5 tardes, de Milei, de Orban, de Putin, ¿eh? O de Trump. Quinto punto. Porque no debe haber desigualdad entre hombres y mujeres. Porque en Europa se deciden cosas muy importantes respecto a la igualdad de retribución, la diversidad de los órganos de gobierno de las empresas para que haya visiones de todos los puntos de vista, también en el ámbito del género, la lucha contra la violencia de género y la doméstica, y erradicar estos estereotipos de género, sobre todo pudiendo amoldar ciertos pensamientos a cambios de estructuras mentales en ciertos países que puedan tener ciertos problemas con estos asuntos. Punto número 6. Porque programas como Erasmus contribuyen al talento y se deciden en Europa. Erasmus es la aplicación práctica del carné de identidad europeo en los jóvenes que van a otros lugares a aprender parte de su estudio más o menos reglado, sobre todo en el ámbito universitario, pero también se puede hacer en el ámbito del FP, y si no se hace, debería hacerse, y también se puede bajar al ámbito en el Estado español, podemos hablar de la ESO. Hay muchas posibilidades reales y potenciales para esos intercambios y generar identidad europea en los jóvenes desde el inicio de su vida. Y eso significará conocimiento práctico en primera persona de esos otros lugares de Europa, de que como ellos ven una situación en la que le influye de abajo arriba y de arriba abajo instituciones de ámbito occidental que tienen sus necesidades, sus voluntades, sus vocaciones a la hora de lo que quieren para su ciudad, para su región, para su nación, para su estado y para el conjunto de la Unión Europea. Y por lo tanto, programas como Erasmus son muy importantes y por eso desde Euskadi también se ha hecho Erasmus Plus para colegios y entidades educativas ahí para conectar es necesario el contexto de aportación de Izaskun Bilbao Barandica como eurodiputada, lo mismo que ha servido para 2024 para el tema de la ciudad europea del deporte para Basauri, como en 2014 lo fue para Getxo, para el tema procedimental, presentaciones y demás asuntos bien importantes que luego se traducen en actos en Getxo, actos en Basauri durante todo el año 2014 o 2024. Pero hay que estar allí y hay que hacerlo, y ahí EAJPNV estuvo solo. Punto número 7. Porque su salud es una prioridad en Europa y lo hemos visto en pandemia hace muy poco. La compra global de mascarillas, de vacunas, de preocupación respecto de tratar de después hacer solidaridad. Osakidetza la hizo en otros países a través de ONGs, a través de personas de buena voluntad, a la hora de tratar de, cuando bajó en marzo, abril, la situación pandémica dentro de Euskadi, poder coger ese conocimiento aprendido y llevarlo a aquellos otros lugares con una sanidad disfuncional. Eso se hace, y en eso solo el gobierno vasco, solo Eusko Alderdi Jeltzalea estuvo ahí. No estuvo ninguna otra comunidad, no estuvo el gobierno de España, y el gobierno de España se cabreó como una mona porque no habían informado esas ONGs al organismo estatal correspondiente para hacer ayuda al desarrollo. Por tanto, esto pone en su justa medida lo que hemos aprendido en esa prioridad de salud en Europa. Porque somos europeos, porque somos solidarios, el gobierno vasco, Eusko Alderdi Jeltzalea, hizo eso en 2020 y siguientes en tema pandemia. Y como ese, muchos otros. Como cierto hospital en Guinea-Bissau. Por tanto, en Europa se deciden cosas de salud como proteger a los trabajadores de sustancias peligrosas contra el amianto, contra las sustancias carcinógenas,
Elementos bien importantes que han tenido afectación en gente en el País Vasco y que merecen un elemento de responsabilidad por el pasado, presente y futuro, y que también fue el Parlamento Vasco. Ojo, el Parlamento Vasco. Luego hay gente que trata de apropiarse. Fueron 3 diputados vascos, 3 parlamentarios vascos a llevar el ámbito del amianto al Congreso de los Diputados. Pero algunos dirán que solamente fue una. Pero también en Bruselas. Es importante construir el espacio europeo de datos sanitarios para que aquello que algunos dicen, queremos la tarjeta sanitaria y que el informe esté en Madrid para todas las comunidades, pero desde el Ministerio de Sanidad les podemos decir, muchachos, si quieres mejorar el hecho de que, por ejemplo, haya vascos que vayan a Castro, a Laredo, tengan o no segunda vivienda, o vayan a Aro, vayan a Lardero, vayan a Logroño, vayan a San Asensio, o que vayan a Jaca, o que vayan a Huesca, o que vayan a Cambó, Las Landas o a donde sea, tengan dentro y fuera del Estado español la misma posibilidad de trazabilidad de su propio historial médico y que los médicos en toda la Unión Europea tengan la posibilidad de tener acceso a esos datos, no solamente dentro del Estado español, porque eso es nacionalismo excluyente español y solamente está mirando por la bandera española en el documento sanitario y eso es inaceptable porque están tratando de meter ámbito pseudoeuropeo para hacer recentralización en Madrid y eso no podemos aceptarlo. No podemos aceptarlo. Si quieren ir a hacer integración, no será integración en España, será integración en Europa, directamente de Osakidetza con Bruselas. Y ahí estará Ollane Aguirregoitia para recordarlo y para decir en Bruselas cómo es Osakidetza, el sistema de calidad que tiene y cómo hace muy pocas horas la Comisión Europea sacó un informe donde decía la excelencia de los servicios sociales vascos, poniéndolos en el número 44 de casi 250 regiones de Europa. Calidad y apuesta por el desarrollo. Crea también una estrategia de salud mental. También afecta desde el ámbito europeo. Y crear una tarjeta europea de discapacidad. También es importante acordarnos de esta gente porque son ciudadanos, pagan impuestos y viven con nosotros. O en algunos casos podemos ser nosotros. Punto número 8. Porque es tu derecho como consumidor saber de dónde procede lo que te llevas a la boca y en qué condiciones se ha procesado. Es decir, la cadena de valor, la cadena de producción y entrega de los productos que se venden. Y eso, los etiquetados, el ámbito fitosanitario, afecta al ámbito europeo porque está relacionado con la directiva de comercio. Y el ámbito comercial está derivado de las negociaciones que hace el comisario de comercio a través de la Organización Mundial de Comercio. Y por lo tanto, ahí tiene que estar para la relación con el comisario correspondiente y con la Comisión Europea y con todos estos elementos para defender al consumidor, para ponerlo en primer lugar y siempre centrándolo en una persona con cara y ojos, como decía Lehendakari Ibarretxe, a esfera humana. Punto número 9. Porque tu bolsillo no tiene por qué soportar los picos de la factura de la electricidad, porque mereces una energía asequible y renovable. Y no hipócritas, que dicen, queremos poder importar energía de Francia, que es nuclear, pero en España no energía nuclear. ¿Cómo se discrimina la energía que viene de Francia por los conductos reglamentarios? Ahí está una base hipócrita de algunos, sobre todo después de la taxonomía verde a la energía nuclear. Lo mismo que respecto de la situación de eólicas y fotovoltaicas, de que sí, a tope con la energía verde, a tope con la energía renovable, pero luego cuando hay que ponerla en algún sitio, dicen no y no. Eso también hay que denunciarlo. Y ser honestos, transparentes
y coherentes. Y esa política se desarrolla allí, en Bruselas y en Estrasburgo. Y tiene afectación en tu bolsillo y en tu vida diaria. Y punto número 10. Porque el 9 de junio puede marcar el futuro de Europa. Hay que participar porque Europa es importante y porque tú eres importante. Tú eres importante a la hora de tener todas estas relaciones de los 9 puntos que condensa este décimo respecto de que puedes marcar el futuro de Europa. Puedes, con tu voto, hacer posible que la voz de Ollane Aguirregoitia esté en Bruselas y Estrasburgo para llevar adelante este decálogo y el programa con 160 propuestas concretas de Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco y también el resto de aliados en CEUS, la coalición Europa por Europa Solidaria. Por tanto, la petición es clara. Haz que su voz se escuche. Tu voz es importante y debe estar presente. El 9 hay que ir a votar. Hay que votar Ollane Aguirregoitia, hay que votar CEUS, hay que votar Euzko Alderdi Jeltzalea en Euskadi. También estamos con demócratas valencians que hacen causa común desde fuera, propuesta per las sillas que van en la lista, independientes de Galicia y de Cataluña, también con Coalición Canaria que tiene el número 2 de la lista y también con Geroabai y Euzko Alderdi Jeltzalea. Una coalición plural de pueblos que buscan ser libres, de ciudadanos libres, como decían los infanzones dobanos, y por tanto, ahí tenemos una oportunidad, no podemos desaprovecharla. Y evidentemente, esta semana y la que viene hay 14 vídeos explicando qué es la Unión Europea y por qué es importante en estas elecciones. Y hacemos, por tanto, una cobertura especial de estas elecciones europeas. Pero este decálogo creo que te puede dar una idea de por qué votar y por qué hacerlo por Ollane Aguirregoitia, CEUS, Euzko Alderdi Jeltzalea. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.